Bueno, la idea hoy era hablar de Mariquita Sánchez de Thompson, que es un personaje bastante especial y del cual todos tenemos alguna referencia. Si yo digo Mariquita Sánchez de Thompson, ¿a ustedes cuál es el primer recuerdo? El himno nacional. ¿A vos, Jorge? Inmediato. El himno. ¿Vos, Mario? Sí. Y a vos también. Y sí, es lo que te enseñaron en la escuela secundaria. En inglés, a mí me quedó ahí. Eso después. La imagen El de ella piano y- leyendo La semana de mayo. y dio una Bueno, carta bueno. de Sarmiento. Seguro La que no carta es de lo más esa. interesante para obtener de ella. No, seguro. porque justamente el himno no se estrenó en la casa, en la casa de ella. Pero esa es la cuestión más interesante. Si uno recuerda cuando hacía la primaria, eran todos hombres haciendo la revolución y aparecía una mujer que era Mariquita Sánchez de Thompson, que en su casa se cantaba el himno, ¿no? Y después de las demás cosas no se comentaban mucho. Uno llegaba a la secundaria y Mariquita prácticamente desaparecía, porque ya el hecho de que hubiera tocado el himno no parecía tan interesante. Y luego, bueno, el que se interesó por la historia y leyó se enteró de más cosas. Y si no, quedó sepultada como la señora que tenía una casa donde se hacían tertulias y se cantó el himno. Sin embargo, Mariquita representa mucho más, porque Mariquita era una transgresora. Y en algún momento de la historia nacional, los historiadores decidieron sacar del medio a las mujeres que trabajaron por la independencia o que hicieron esta patria, ya fuera en las invasiones inglesas, el 25 de mayo. Ahora, en el caso de Mariquita, dada la situación social de ella, que era muy importante, era difícil borrarla. Entonces quedó abrochada a ese episodio menor y después con los años conocimos que Mariquita había hecho un juicio para casarse con el hombre que quería. Pero Mariquita hizo mucho más que eso. Mariquita quebró el concepto de familia preburguesa que había en la época de la colonia, donde tenía que haber reglas de obediencia y disciplina para que hubiera un orden jerárquico, para garantizar un orden jerárquico. Y por otro lado, también quebró la idea de que la mujer era un ser pasivo que estaba destinado al ámbito familiar. Porque, bueno, ustedes saben que entre hombres y mujeres hay una lógica binaria donde la mujer es la pasiva y el hombre es el activo, la mujer es la emocional y el hombre es el racional. Bueno, siempre hemos llevado la peor parte, parece ser, las mujeres. Y el hombre tenía el espacio público para desempeñarse y la mujer el ámbito de la casa, ¿no? O sea que la mujer vivía en un ámbito privado. Y Mariquita, justamente de privado, no hizo nada, porque Mariquita actuó en política, tuvo una larga vida, se murió a los 84 años y empezó su vida dentro de la colonia, y cuando murió ya Sarmiento había sido electo presidente, así que la vida de ella fue larga y pudo ver no solamente la colonia, las invasiones inglesas, Mayo, las guerras intestinas, primero la guerra por la independencia, las guerras intestinas entre unitarios y federales, vio la consolidación con Urquiza y llegó hasta Sarmiento. O sea que el panorama de ella fue larguísimo y podría no haber sido tan interesante de no ser que Mariquita dejó una gran cantidad de cartas políticas, dirigidas en general a hombres que eran más jóvenes que ella, que eran amigos del hijo de Juan y con los que mantenía una correspondencia de orden político. Ella tenía con la familia una correspondencia familiar normal y con los demás tenía una correspondencia política. O sea que fue una mujer que siempre estuvo en el campo de lo público. Mariquita nació en 1786. Venía de una familia muy rica. El padre, Cecilio Sánchez de Velasco, había sido un hidalgo. España, la familia de él había sido una familia con hidalguía, que se empobrecen como tantos otros, y cuando él llega al Río de la Plata, llega como maestre de una fragata militar y no vuelve más. No vuelve más porque acá conoce a una viuda, que es Magdalena Trillo, la mamá de Mariquita, que era una mujer inmensamente rica. Y la verdad es que la madre de Mariquita se casa con el hombre que ella quería, pero que no se ponía en contradicción con los criterios de la época. ¿Por qué? Porque el papá de Mariquita, aunque era pobre, era español y por otro lado tenía disposición para el trabajo. Magdalena Trillo había estado casada anteriormente con el Marqués del Arco. El Marqués del Arco es un personaje que después lo vamos a ver reaparecer,
era un hombre riquísimo, era un comerciante poderosísimo. Y ella hereda, español por supuesto, ella hereda, porque se queda viuda, hereda una fortuna grande. Tiene un hijo, Fernando José, que es un chico. Cuando muere Manuel del Arco, hereda ella y hereda el chico. Y queda el padre de ella como albacea de la enorme fortuna que heredó Fernando José, el hijo. Ahora, mientras tanto, esta mujer se casa con el papá de Mariquita y el papá de Mariquita inicia un juicio para que la patria potestad y el manejo como albacea de la fortuna de Fernando se lo den a él. Ocurre que el chico se muere y Mariquita, se muere Fernando José, y la que queda como heredera de toda la fortuna es Mariquita. La casa de Mariquita, por supuesto, es donde se hacían las fiestas, las mejores tertulias de la ciudad de Buenos Aires. Además, el padre de Mariquita era un hombre que había tenido una preparación cortesana, digamos. Era un hombre que sabía cómo había que servir una mesa. Cada vez que se recibía un personaje principal, lo llamaban a él para que hiciera la recepción. Él sabía qué vino iba con las comidas, qué vajilla había que utilizar, en fin, tenía esas cosas, pero también sabía cómo organizar espectáculos populares. Así que Mariquita se crió en un ambiente donde realmente había mucha fiesta. ¿Esa formación venía de España? Esa formación venía de España, porque la familia de él realmente había sido hidalga. Él había adquirido esos conocimientos, después no le sirvieron acá. De España vino corrido por la miseria. Y Mariquita va creciendo. El día que Mariquita nace, ella se llama María Josefa Petrona de Todos los Santos. ¡Qué pesado! Porque nació el 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos, y el padre plantó un naranjo en la casa que tenían en las actuales Florida, entre Perón y Sarmiento. Y ese naranjo vivió tantos años como ella. Además, poco tiempo después compró la famosa Quinta de los Ombúes en San Isidro, que Mariquita va a vender hacia el año 20 y pico, pero anteriormente va a donar parte de los terrenos de la Quinta de los Ombúes para que se vayan abriendo calles en San Isidro. Actualmente la que fue la casa de ella es el Archivo Histórico Municipal de San Isidro, desde el año 2006. Lo que quedó de la casa, porque esa casa la compraron los Becar Varela y bueno, le fueron haciendo transformaciones y finalmente la donaron al municipio porque consideraban que valía la pena que esa casa se convirtiera en algo que tuviera que ver con... Claro, La que estaba en la calle Florida. No, eso desapareció. Porque vamos a ver un poco la vida de Mariquita. Mariquita empieza a crecer y cuando tiene 15 años, en las tertulias que se hacían en la casa, conoce a un primo de ella, que es Martín Thompson, que acababa de regresar de España. Martín Thompson era argentino, había nacido en 1771, o sea, le llevaba 15 años. A los 10 años se le muere el padre y la madre ingresa a un convento de clausura. Entonces a él lo cría el padre y el padrino lo manda a la escuela de guardamarinas del Ferrol, que es donde se hace la carrera marítima en España. Bueno, él participa de la batalla de Trafalgar y después que obtiene su título se vuelve a Buenos Aires. Y Mariquita y él se enamoran, pero la familia ya había pensado en otro candidato para Mariquita, que era un sobrino de la madre de Mariquita, un sobrino por parte de los marqueses del Arco, que era el marqués del Arco Hermoso. Era un hombre que ya había venido a América cuando nacía Thompson. Thompson le llevaba 15 años a Mariquita, así que este era un hombre grande. Le llevaba 30. Sí, le llevaría más de 30 a lo mejor. Y por otro lado, el padre, ¿cómo sería este individuo? Que el propio padre del marqués del Arco Hermoso había dicho: mando a este hijo para América, que es el menor que me queda de los 3 que me dio mi mujer, porque es un bueno para nada, es un taur, un jugador, en fin, el padre le mandó las peores recomendaciones, pero como era marqués, a la familia de Mariquita parece ser que le interesaba casarlo, claro, porque ellos tenían mucha fortuna, dinero no necesitaban, por ahí estaba bueno anexar lo otro. Ellos tenían mucho capital en dinero, capital en cuanto a la fortuna, capital simbólico porque tenían las mejores relaciones y también tenían un capital cultural muy interesante. La gente estaba muy bien relacionada y que verdaderamente leía. Esa fue la clave para que Mariquita pudiera hacer lo que hizo después con su vida. Mariquita leía mucho
y leía cualquier cosa. Entonces, como los padres se emperran en que ella se case con este marqués y ella dice no me quiero casar con Martín de Thompson, los padres la mandan un tiempo recluida a la quinta de San Isidro, pero Martín se arreglaba como para ir a visitarla en la quinta. Entonces dicen no, bueno, en la quinta de San Isidro no va más.